Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos encuentros de movilidad internacional, en estos encuentros de debate que tienen varios componentes de comunicación, de estar en contacto con nuestras organizaciones y estar muy en contacto con la comunicación. Ayer por la tarde, interesantísima reunión que tienen disponible enseguida en unos días en www.fororecursoshumanos.com y tuvimos a Naturgy, al Banco Sabadell, con nosotros también la Liga, 3 empresas para hablar de experiencia de empleado muy interesante. Esta vocación del foro, con todo lo que hemos aprendido en estos 20 meses, que han sido muy virtuales, muy de comunicación, muy de contacto directo con las organizaciones. Después del intro que vamos a tener, les presentamos en directo hoy desde Baker McKenzie en Madrid. Estamos en la calle Ortega Gasset, en pleno corazón de Madrid. Le presentamos nuestro encuentro de hoy de movilidad internacional. Bien, pues estamos y dirán ustedes qué es esto. Bueno, lo vamos a llevar con nosotros en todos los encuentros, Antena de oro en la radio en España para el Foro de Recursos Humanos, que menos que me acompañe, ¿no? O nos acompañe la antena de oro que recibimos ayer en compañía de grandes profesionales del mundo de la radio, lo cual nos enorgullece, nos da mucha alegría y mucho ánimo. Nos da para 2022, 19 años de historia del Foro de Recursos Humanos, donde vamos a aplicar mucho conocimiento y muchas ideas de nuestros clientes y de personas y empresas en distintos sectores como este, como la movilidad internacional. Vamos a construir espacios de debate, de actualidad sobre la movilidad internacional, las nuevas situaciones que viven las empresas, los profesionales, las organizaciones, la salud, la seguridad, el nuevo teletrabajador internacional. Vamos a hablar de nuevo teletrabajo y las expectativas que las empresas tendrán que atender en los próximos meses, en el 2022. Vamos a hablar de experiencias internacionales, de tendencias, de visión experiencial. Vamos a tener expertos, vamos a tener empresas del IBEX 35 que nos van a contar cómo se están desarrollando en la movilidad internacional, su experiencia, y vamos a conectar con distintos puntos del mundo. A esta hora de la mañana nos vamos a ir dentro de unos instantes a Múnich, Alemania, a Londres, a México. Nos están esperando con empresas muy interesantes para conocer cómo se está trabajando y cómo se está viviendo la movilidad internacional. Con agradecimiento especial a Baker McKenzie hoy aquí. Estamos en su casa. Enseguida les presento a invitados y HM Hospitales, a Midhouse y a AGS Global Solution, que están con nosotros hoy, que luego pasamos al plató que tenemos en la derecha, con todos ellos para debatir, para reflexionar su experiencia. Ellos tienen a la movilidad internacional como un eje fundamental de su negocio. Vamos a comenzar el debate dando la bienvenida a Carlos de la Torre, abogado, cónsul laboral de Baker McKenzie. Estamos en tu casa. Bienvenido, Carlos. Buenos días, Fran, y enhorabuena por el premio. Muchísimas gracias. También doy la bienvenida a Pamela Mahfouz, responsable de movilidad global aquí en Baker McKenzie. Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con ellos dos, los expertos, Carlos, hay mucho movimiento en torno a la movilidad internacional. Esta misma semana celebramos el 4º Globality Health Day con empresas muy interesantes. Se habla de teletrabajador, se habla de legislación, se habla de nuevos entornos. Luego a ver qué nos cuentan desde distintos países del mundo. Pero vosotros, como primer despacho, el despacho de Baker, líder global, fue fundado en 1949 en Chicago y presente en España desde 1965. Es considerado hoy por hoy por el mercado el primer despacho auténticamente global y el auténtico disruptor innovador del mundo de la abogacía, y conoce muy bien lo internacional, la movilidad internacional, porque está en muchos lugares del mundo. ¿Qué claves, Carlos, Pamela, si queréis luego y dialogamos con vosotros inicialmente, podemos ofrecerle a nuestros seguidores en materia de movilidad internacional en estos momentos? Muy buenos días. Pues efectivamente, la primera noticia que tenemos que comunicar a los oyentes, a los asistentes, es que
la revolución ha llegado a la movilidad internacional y la internacionalización de las empresas no se detiene. Es cierto que hemos vivido unos tiempos, decías, de confinamiento, de situaciones de repatriaciones. Las empresas han tenido que repatriar a todos sus expatriados, pero ahora ya digamos que estamos recuperando la normalidad, con las incertidumbres todavía del diferente mapa geopolítico de la vacunación y de diferente evolución de la pandemia en diferentes continentes o países. La revolución internacional ha llegado a la movilidad internacional y conviven 7 perfiles distintos de trabajadores vinculados con la movilidad internacional. El primero, que lo vamos a ver hoy en detalle, sería el de los trabajadores teletrabajadores internacionales que teletrabajan en un país distinto a aquel en que está establecida la compañía. El segundo sería los asignados virtualmente o en remoto que teletrabajan en España para empresas españolas radicadas en el extranjero. Ojo que estos segundos no se mueven. Los terceros y siguientes ya estamos más acostumbrados a figuras conocidas, ¿no? El tercero serían los expatriados de larga duración, de más de 5 años. El cuarto, los expatriados o desplazados de corta duración, entre 6 y 18 meses. El quinto, los global nomads, los expatriados que se mueven de país, que cambian de país. El sexto, los commuters internacionales, que viajan de lunes a jueves a otro país pero residen en otro distinto. Y finalmente, los viajeros de negocio, los business travelers. Este mapa de perfiles son situaciones muy diferentes, con diferentes complejidades jurídicas, y nos vamos a ceñir solo en este programa a la primera, los teletrabajadores internacionales, y tenemos que ver un poco también el mapa mundi del teletrabajo internacional. Hay cada vez se está moviendo virtualmente trabajadores, y es importante acotar bien la figura y sobre todo conocer cuál es el contexto del problema. Vamos a introducir el esquema de desarrollo en un esquema triangular. Vamos a hablar del problema. Habría que hablar más del fenómeno y no de que el problema. Ya veremos por dónde van las normas internacionales y la nueva norma española, que puede ser una gran solución. Podemos ser en España un enorme hub de atracción, un polo de atracción de teletrabajo internacional, y eso desde luego no se lo debería perder España como país. El contexto es la evaluación desigual de la pandemia y la vacunación según país. Por lo tanto, no es lo mismo, evidentemente, hoy en día irse a teletrabajar a Francia, a Estados Unidos o a Sudáfrica, por poner el ejemplo extremo de la última variante de la pandemia. El coste internacional de la expatriación, normalmente las asignaciones tradicionales, las empresas las tienen identificado el coste en términos de 3,5 o 4 superior a un trabajo en origen. El cierre de las oficinas y el alto coste de las oficinas físicas. Por lo tanto, el factor de que haya teletrabajadores internacionales en domicilios o residencias particulares puede ser un enorme ahorro. Los costes de la apertura de un establecimiento permanente en un país de destino. Vamos a ver fiscalmente cómo podemos escapar de esa normativa para no abrir ese establecimiento. Y finalmente, los riesgos jurídicos. Y vamos con esos riesgos jurídicos. Fundamentalmente habría que acotar el término de teletrabajo internacional y habría que responder a una serie de preguntas. Algunas de ellas son el dónde y el cómo. En cuanto al dónde, el teletrabajador internacional se desplaza y trabaja no en el país de contratación, sino en cualquier lugar del mundo. Y ese lugar lo ha elegido el teletrabajador y lo ha podido acordar con un acuerdo de teletrabajo con su compañía. La segunda pregunta sería el cómo. Ese teletrabajador está utilizando prioritariamente los sistemas de información y tecnológicos, por lo tanto, esa es una clave importante. Y la tercera pregunta sería el por qué. Y es un tema importante jurídicamente porque el teletrabajo internacional debe partir de la decisión del teletrabajador aceptada por la compañía y no de la orden de desplazamiento y voluntad unilateral de la compañía, lo que nos abriría más riesgos legales. Segundo titular, deberíamos de decir que el teletrabajo internacional no es lo mismo que una prestación de servicios transnacional y por lo tanto no es lo mismo que un desplazamiento temporal. Y eso nos abre problemas jurídicos vinculados a que no van a ser operativos los reglamentos comunitarios, los convenios bilaterales o los convenios multilaterales, al menos de manera automática. Y lo primero que tenemos que decir también es que no existe una regulación específica del teletrabajo internacional, ni a nivel internacional,
ni a nivel europeo y pocas hay a nivel local o nacional. Es cierto que España puede ser uno de los primeros países, y luego lo contará Pamela, en aprobar una ley, un anteproyecto de ley que la Dirección General de Migraciones está impulsando, yo creo que con mucho sentido táctico, para intentar captar talento internacional. Y veremos que también hay otras excepciones y hay países que han regulado el teletrabajo internacional en Croacia, Estonia, Georgia, Barbados, Bermuda y últimamente Grecia, que por cierto crea incentivos fiscales muy atractivos del 50% de exención fiscal para los teletrabajadores internacionales que decidan ir a Grecia. Y finalmente, debemos de conocer también que no es lo mismo la situación de inbound o la situación de outbound. Es decir, no es lo mismo empresas españolas que deciden suscribir acuerdos de teletrabajo internacional con sus trabajadores y los desplazan a por ejemplo, París o, por ejemplo, Sudáfrica, que a otras empresas internacionales, por ejemplo, pongamos el foco en empresas americanas o empresas británicas que desplazan a sus teletrabajadores internacionales a España. Y esas situaciones habrá que ajustarlas. Riesgos jurídicos, y vamos avanzando rápido. Deberíamos de hablar algo de los riesgos laborales vinculados a la ley aplicable, los riesgos de seguridad social, los riesgos fiscales y los riesgos migratorios que desarrollará a continuación Pamela. En cuanto a los riesgos laborales, la ley aplicable. La situación viene referida al reglamento Roma I a partir de contratos de trabajo celebrados a partir de 2009 y básicamente crea un sistema de distintos criterios de conexión para la aplicación y la elección de la ley aplicable. El primero es la ley que decidan las partes, pero las partes no lo pueden todo y por lo tanto hay una serie de criterios subsidiarios en el sentido de que aunque elijan una determinada ley, los trabajadores pueden aplicar o intentar aplicar en sus demandas a los tribunales otra ley distinta de la suscrita por las partes si es más tuitiva o protectora. Segundo criterio tiene que ver con la lex loci-laboris, que al final se impone mucho, la ley del lugar de prestación de servicios, por lo tanto, el dónde importa. El tercero sería la ley del lugar de establecimiento y el cuarto, la ley de los vínculos más estrechos. Hay cuestiones claves vinculadas también con la PRL. La seguridad y salud tan importante de los teletrabajadores. No es lo mismo teletrabajar en Sudáfrica que teletrabajar en Francia, obviamente, y ahí va a aplicarse siempre o casi siempre, siendo materia de orden público, la ley del lugar donde presta servicios los teletrabajadores. Vamos a los riesgos de seguridad social. Dijimos antes que normalmente los teletrabajadores internacionales no es una situación de desplazamiento temporal y por lo tanto no aplican reglamentos comunitarios y toda la arquitectura jurídica vinculada también cuando no hay aplicación de reglamentos comunitarios fuera de la Unión Europea por convenios bilaterales o convenios multilaterales. Y por lo tanto es muy probable, y aquí nace ya un riesgo, veremos lo que dice la normativa, que sea necesario dar de alta y cotizar en el lugar donde teletrabaja el teletrabajador. Por lo tanto, aquellas empresas británicas o americanas o de otros países que vengan a España y trasladen teletrabajadores siendo teletrabajo internacional y no siendo desplazamiento temporal, deberían de tramitar evidentemente alta y cotizaciones porque si no puede haber inspecciones laborales muy agresivas y haya liquidaciones. Riesgos fiscales. Bien, es un tema complejo. Tiene que ver fundamentalmente con dos preguntas clave. ¿Tengo que tener un establecimiento permanente en el país donde decide el teletrabajador teletrabajar? Y segundo tema, ¿cómo tributo? ¿Tengo que retener retenciones? ¿Cómo tributo? ¿Cómo opera la residencia fiscal? Etcétera. La primera respuesta es un tema complejo. Si el teletrabajador es agente dependiente de esa empresa, probablemente habrá necesidad de operar con establecimiento permanente. Y si la residencia o la vivienda es un lugar fijo de negocios, lo mismo. Por lo tanto, esos cortafuegos o filtros serán importantes a la hora de la aplicabilidad práctica. Y finalmente, en tema de residencia fiscal, conocéis, por ejemplo, la normativa británica, los teletrabajadores que vienen aquí, si hay residencia física de más de 183 días, probablemente tengamos un problema y probablemente pueda haber inspecciones de Hacienda agresivas, sin perjuicio de que lo más normal es que intentemos aplicar el impuesto de no residentes y eso es un tema también de cierta complejidad. Y finalmente, los riesgos migratorios, que ahora va Pamela a desarrollarlos.
los vamos a ver referidos a cuál son la situación migratoria y cuál es la situación vinculada a la nueva normativa que está viniendo, esa visa para nómadas digitales, que va a ser muy relevante en España, que ya lo está siendo en muchos países. Identificado el problema, identificado los riesgos, la buena noticia es que tenemos soluciones. Y la principal solución pasa por que los teletrabajadores internacionales deberían firmar un acuerdo de teletrabajo internacional donde se identifique con claridad la ley aplicable, pero con todas las cautelas que hemos dicho, que probablemente lo más sensato sería elegir la ley aplicable del lugar de prestación de los servicios del teletrabajo, del teletrabajador. Por lo tanto, ahí tenemos la primera solución. La segunda solución es que debemos de crear los cortafuegos suficientes a nivel jurídico para entender que el teletrabajo internacional no sea recalificado por terceros, fundamentalmente por las administraciones, como prestaciones transnacionales de prestación de servicios, y hay que ver un poco las normativas e intentar ver la evolución de las normativas locales. Y finalmente será importante identificar las claves de solución vinculadas a las cuestiones migratorias, laborales, de seguridad social y fiscales. Y yo acabo con 3 reflexiones finales. El teletrabajo internacional es un fenómeno no regulado a nivel internacional, europeo, y tampoco está regulado en muchas jurisdicciones, y por lo tanto la utilización de esta herramienta muy potente de flexibilidad debe de ser cautelosa, y las empresas deben identificar y gestionar adecuadamente sus riesgos. No es una institución, y esto es importante, segunda reflexión, pensada para la apertura de negocios en un país de destino. Ahí probablemente tengamos problemas de recalificaciones como desplazamientos y prestaciones de servicios transnacionales. Y finalmente, y última reflexión, debemos intentar, como España, ser hub internacional, captar talento internacional y, evidentemente, ser un polo de atracción similar a lo que está sucediendo, por ejemplo, en Croacia, Estonia, Portugal, Suiza, etc. Y yo, sin más, le cedo la palabra a Pamela, que nos va a aportar datos, información cualificada sobre las cuestiones migratorias y, sobre todo, qué es lo que está viniendo, cómo va la nueva normativa. Adelante, Pamela. Creo que estamos conociendo última hora de los temas de movilidad internacional, lo cual es esa vocación del foro. Pamela, adelante. Muchas gracias. Pues como estaba comentando Carlos, vamos a centrar un poco la cuestión en los extranjeros que no caen bajo normativa comunitaria en materia de inmigración. Evidentemente, los ciudadanos de la Unión Europea y sus familiares que caen bajo esta normativa migratoria de aplicación en la Unión Europea, pues no suponen ningún obstáculo ni tienen ninguna incidencia en materia de inmigración, porque pueden trabajar sin necesidad de obtener una autorización de trabajo en España, por ejemplo. Nos vamos a centrar en ciudadanos extracomunitarios que vienen a trabajar a España por voluntad propia y que, en fin, que se establecen, por ejemplo, en España o en cualquier otro país de la Unión Europea con la intención de prestar servicios. En España no existe, o sea, el problema está en que no existe una categoría de visado o de autorización de residencia o permiso de trabajo de aplicación específica a estos casos de prestación de servicios en remoto internacional. Actualmente, pero lo que sí que existe es que nuestra ley de extranjería establece con toda claridad que si un extranjero pretende prestar servicios bien por cuenta ajena o por cuenta propia en España, debe de proveerse de autorización de trabajo en España. Es decir, que queda claro que autorización de trabajo es necesaria, pero lo que tenemos que intentar determinar es cuál sería de aplicación entre aquellos oferta de nuestra actual legislación. En principio, lo que se está haciendo en estos casos es encajar el supuesto en lo que tenemos, porque, como digo, no hay un traje a medida para el caso, y se está tirando mucho de autorizaciones de residencia no lucrativas, que no es una buena solución porque no autorizan a trabajar. Se está utilizando también la disposición adicional 1.3 de nuestro reglamento de ejecución de la Ley de Extranjería, que es aquel cajón desastre que permite al secretario de Estado de Extranjería e Inmigración
otorgar una autorización de residencia, y está por ver, de trabajo, en aquellos supuestos excepcionales que no están contemplados en nuestra legislación. También se está aplicando, por ejemplo, la autorización de residencia para prestación de servicios transnacional, que en absoluto es de aplicación al caso, aunque se está encajando los supuestos ahí, porque ese tipo de autorización que cito aplica claramente a trabajadores que son desplazados por voluntad de la empresa a trabajar en España y a prestar servicios a una empresa que está ubicada en España. Por último, citar también otro de los supuestos que es muy remoto y con poca posibilidad de aplicación práctica, que es la visa de inversor o la autorización de residencia de inversor, que bueno, que podemos encontrarnos con el caso de algún trabajador que haya efectuado una inversión significativa de capital en España, obtenga este tipo de visado o residencia de inversor y está autorizado a trabajar. Ese sería una buena solución, pero como digo, en la práctica pocos casos nos encontramos. Dentro de este panorama, pues hay esperanzas a futuro, porque tenemos el anteproyecto de ley de ecosistema de las empresas emergentes, es un nombre imposible, así normalmente la conocemos como la ley de las startups, y ahí se ha aprovechado a introducir este tipo de visado específico para el trabajo remoto internacional. Como digo, tenemos que ver cómo se desarrolla el anteproyecto, pero bueno, parece atractivo, es un tipo de visa o de autorización de residencia que será de aplicación probablemente a profesionales altamente cualificados, es decir, a titulados universitarios o posgrado, también a personas con experiencia profesional de al menos 3 años equivalente a esa formación. Es una visa o autorización que es temporal, va a tener una duración máxima de 2 años. Así es como está estructurado también en otros países que cuentan con este tipo de visado, pues tipo Croacia, tipo Barbuda, en fin, que son países que también ya tienen este tipo de visado para trabajo internacional remoto. Y, en fin, va a haber una serie de condiciones a cumplir, ¿no? Además de las que ya he citado, entre ellas pues que la empresa para la que trabaja este trabajador en España pues tenga una actividad real, o sea, no sea una empresa fantasma, de decir, bueno, pues a ver, no, tiene que haber una empresa con una actividad real, tiene que haber una antigüedad mínima del trabajador prestando servicios para esa empresa, bien como trabajador por cuenta ajena o como trabajador por cuenta propia, de 3 meses anteriores a la petición de esta autorización, y el proceso para obtener el visado es bastante atractivo porque es un proceso que permite iniciarse bien estando el trabajador ya en España en situación de estancia legal o bien en origen desde el país desde el que está contratado el trabajador ante el Consulado General de España, con unos tiempos de tramitación beneficiosos, o sea, un fast track, pero bueno, hay que ver en qué queda el desarrollo parlamentario de este anteproyecto de ley, pero bueno, es muy esperanzador para todos los que nos dedicamos a este área del derecho. Pamela, muchísimas gracias. Informe Baker. Esta mañana en el Foro de Recursos Humanos que completamos, si me permitís, y lo tengo por aquí, Manuel Alonso, que es socio de Baker McKenzie en la parte fiscal. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vente un momento aquí con nosotros si quieres. Por completar, por acabar de cerrar el círculo desde el punto de vista fiscal, movilidad internacional, novedades. Bueno, novedades realmente, novedades como tal no hay en el ámbito fiscal. Lo que sí que hay 2 temas importantes que hay que tener en cuenta desde el punto de vista fiscal cuando estamos hablando de traslado de trabajadores a España, ¿no? Esto tiene una doble perspectiva, un doble enfoque, si queremos llamarlo de esta forma, ¿no? Por un lado hay que ver cómo impacta el hecho de que yo traiga a un trabajador a España para la empresa que lo desplaza, es decir, qué impacto fiscal tiene para esa empresa y si tiene o no que pagar impuestos en España. Y luego, en segundo lugar, la perspectiva del trabajador, es decir, cómo le afecta a la tributación personal del trabajador el hecho de venir a España, ¿no? Entonces, respecto a esa primera parte de cómo tributa la empresa por el hecho de desplazar a un trabajador a España, al final eso va a depender fundamentalmente de si esa empresa se le genera un establecimiento permanente o no en España como consecuencia del traslado del trabajador. ¿Y eso a su vez de qué va a depender? Pues va a depender de varios factores, ¿no? Y va a depender, pues, en primer lugar, del tiempo que tengamos a ese trabajador en España. En segundo lugar, de la propia actividad que realice ese trabajador en España. Y luego, en tercer lugar, pues de los posibles ingresos o no que pueda obtener esa empresa en España como consecuencia de la existencia de ese trabajador, ¿no?
Entonces, con carácter general, porque aquí establecer si el desplazamiento de un trabajador o no genera un establecimiento permanente o no, pues es una cuestión que siempre genera grises, ¿no? Entonces, si estamos hablando de, por ejemplo, una empresa, vamos a poner irlandesa, que desplaza a un trabajador a España, ese trabajador es un ingeniero, ese trabajador tiene un sitio de trabajo en Irlanda y es él el que pide el desplazamiento por razones personales, pues con carácter general ese desplazamiento es difícil que nos genere un establecimiento permanente. ¿Por qué? Porque no hay una razón de negocio por la que la empresa quiera enviar a ese señor a España. Si ese señor además está trabajando en su casa y lo hace por razones personales, pues no parece razonable que esa presencia me genere a mí, empresa irlandesa, una obligación de tributación en España. Ahora, si lo que yo planteo es otra cosa del tipo, oye, creo que es bueno que te vayas a España porque allí tengo un posible negocio y me interesa que estés allí para captar clientes, pues entonces la cosa cambia. Porque ahí sí que hay una razón de negocio por la cual yo te mando a España y es una indicación mía como empresa para que vayas allí. Con lo cual, hay que ver un poco los diferentes casos y ver ante qué situaciones nos encontramos. Es decir, me muevo por razones personales, me muevo por razones empresariales, me dedico a trabajar en mi casa, me dedico a vender cosas a clientes, en fin, la cosa cambia, ¿no? Y entonces, pues ese es el primer aspecto que hay que tener en cuenta. Segundo aspecto que hay que tener en cuenta es cómo tributa el propio trabajador desplazado a España. Y esto, a su vez, va a depender de dos factores. Uno, de si ese trabajador que viene a España se hace residente o no, y eso va a depender básicamente del tiempo que esté en España y también de su situación personal, pero mucho que ver con el tiempo que esté aquí. Y luego, a su vez, de si la empresa tiene o no tiene ese establecimiento permanente. Es decir, el hecho de la existencia de un establecimiento permanente de la empresa extranjera en España determina, a su vez, la propia tributación del trabajador. Entonces, aquí las reglas generales es, si el trabajador viene vamos a decir, por un tiempo corto, vamos a pensar un tiempo pues, de 1 a 6 meses con carácter general, y la empresa no tiene establecimiento permanente, ese trabajador que viene a España, con carácter general, no va a tributar en España. Por el contrario, si ese trabajador está ese periodo de 1 a 6 meses, pero la empresa sí tiene establecimiento permanente en España, ese trabajador no será residente, pero sí tributará por el tiempo que esté en España. Y luego, tercer escenario, que es el trabajador pasa más de 6 meses en España, se hará residente y tributará por toda su renta mundial. Con lo cual, aquí de nuevo, diferentes factores que van a influir en la tributación personal del trabajador en España. Muchísimas gracias a nuestro invitado Manuel Alonso, socio de Baker en la parte fiscal. Como ven, le hemos llamado informe Baker, Carlos, pero es completo en distintos puntos de vista, jurídico, fiscal, situación. Ha planteado Carlos cosas muy interesantes. Abrimos el debate. Gracias por estar ahí. Saludando también a todas las personas que estén en diferido escuchando este encuentro y que sean expertos o les interese en distintos lugares del mundo la movilidad internacional. Desde el Foro de Recursos Humanos estamos en conexión con el mundo. Enseguida con Londres, enseguida con México y nos vamos también a Alemania. No se vayan, dentro de un rato lo vamos a establecer. Pero antes, en España, les quiero presentar a 2 expertas y sobre todo a 2 empresas que la movilidad internacional la llevan a gala en su ADN, como es el caso de Ángeles González de Michalena, responsable de asignaciones internacionales de recursos humanos en CEPSA. Querida Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también saludo a Romina Andrea Barbeu Echevarne, no sé si lo he dicho todo, Sí. Gerente de asignación internacional de Repsol. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, encantada. Bueno, Ángeles, vamos a dialogar y invito a Baker también a unirse a las preguntas y al debate para luego irnos a plató que tenemos de experiencia con HM Hospitales, con AGS y con Midhouse. Ellos nos van a hablar de muchos aspectos y luego le voy a pedir a Concha Carrasco, desde el equipo del Foro de Recursos Humanos del área de movilidad internacional, que nos presente a nuestros invitados. Adelante, Concha. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir y gracias a Baker McKenzie por acogernos en su casa. Voy a hablar primero de CEPSA. CEPSA es una empresa global de energía y química que opera de principio a fin en todas las etapas de la cadena de valor del petróleo y el gas. CEPSA también fabrica productos a partir de materias primas de origen vegetal y opera en el sector de las energías renovables.
CEPSA tiene 90 años de experiencia y un equipo de más de 10.000 empleados que combina excelencia técnica y capacidad de adaptación. Las operaciones de CEPSA están presentes en los 5 continentes. Voy a hablar ahora de María Ángeles. María Ángeles, gracias por venir. Te agradecemos tu hueco en tu agenda, que sabemos que estás siempre muy ocupada. Muchas gracias a vosotros por la invitación. María Ángeles es experta en asignaciones internacionales de recursos humanos, senior de recursos humanos con más de 14 años de experiencia en movilidad internacional, profesora del curso superior de movilidad internacional CIT y CADE FEX y coautora del libro blanco de teletrabajo internacional dirigido por el FEX. En 2015 se incorpora a CEPSA como responsable del área corporativa de asignaciones internacionales. Actualmente no tienen una programa de teletrabajo internacional, pero sí que han ido incrementando la casuística con la pandemia y han definido un esquema de análisis mapa de riesgos, grupo cooperativo interno, impuestos corporativos, asesoría jurídico-laboral, asesoría jurídica y así como asesoramiento externo. Actualmente se enfrentan a los retos del contexto, pandemia, crisis económica, situación del sector energético. En CEPSA, a su vez, se encuentran en un proceso profundo de transformación para convertirse en una empresa líder en la transición energética, apostando por nuevas energías renovables. Y ahora pasamos a Repsol. Bienvenida, Romina. Gracias también por dedicarnos un poquito de tiempo a este encuentro. Muchas gracias, Concha, encantada. Hablo un poquito primero sobre la compañía. Repsol es una compañía también global de multienergía que lidera la transición energética. Trabajan para facilitar la evolución hacia un modelo energético descarbonizado y con esta meta se han marcado el objetivo de ser 0 emisiones netas en 2050. Están presentes en todo el ciclo de la cadena de valor de la energía, que va desde la exploración y producción de petróleo y gas hasta la generación, que la electricidad baja en carbono, y la producción y comercialización de soluciones energéticas para el hogar, la industria y la movilidad. La digitalización y la tecnología juegan un papel fundamental para cumplir sus objetivos de ser emisiones netas en el año 2050. Repsol es una empresa multienergética comprometida con un mundo sostenible, con una visión de futuro basada en la innovación, la eficiencia, el respeto y la creación de valor para el progreso de la sociedad, abiertos e innovadores. Y ahora voy a dar un resumen sobre Romina Barbero Echevarne. Lleva en Repsol 21 años, que se dice poco, ha sido expatriada y esposa de expatriado. Es ingeniera química y en 2010, tras 10 años en el negocio del refino y el GNL, pasó a recursos humanos. Ha estado relacionada con el mundo de la asignación internacional de manera personal y desde 2010 va ocupando varios puestos en el departamento, desde controller y responsable de normas y modelos de asignación hasta convertirse en jefe de asignación internacional en 2017. A partir de este año, diciembre de 2021, pasará al líder del departamento. Enhorabuena. Muchas gracias. Es responsable del end-to-end del proceso de asignación internacional de los empleados en Repsol, velando por el compliance migratorio, legal y fiscal. Lidera un equipo centralizado en Madrid con responsabilidad en la gestión de 30 países con empleados en asignación internacional. Muchas gracias, Concha Carrasco. Informe completo de los invitados que tenemos aquí hoy, de las 2 empresas importantes. Ángeles, Romina, esto no es un mano a mano, Repsol, CEPSA, ¿eh? Pero sí quería conocer, en primer lugar, vuestra experiencia, hablando de la nueva movilidad internacional ante los nuevos escenarios. Ángeles, desde CEPSA, empezamos por aquí. ¿Qué claves nos pudieras dar? Bueno, yo creo que se nos abre un panorama diferente, ¿no? Ahora vivíamos en un paradigma de políticas, de tipos de movilidad estructurados, recogidos en políticas, procesos end-to-end bajo control, protocolos de actuación y nos empezaban a aparecer, ¿no?, alguna casuística pequeña de teletrabajo internacional, más relacionados con conciliación, previo a la pandemia, y llega la pandemia y acelera esa necesidad de buscar nuevas fórmulas de movilidad internacional. Y nos pone encima de la mesa, en cuestión de meses y de días, situaciones que que algunas personas se hayan quedado atrapadas en un tercer país a la hora de repatriarse, o por situaciones personales, por el lockdown, pues, se han ido a su país de origen, pues nos encontramos con casos de teletrabajo internacional
que legislar y que regular, sin tener un marco de regulación. Entonces, ahí pues, hemos ido evolucionando, hemos salido de nuestra vida más cómoda de tener esa política y ese proceso, ese tratamiento de alguna manera bastante estandarizado, a tener que establecer un mapa de riesgos, hacer un trabajo cooperativo con diferentes áreas de la compañía, como son la asesoría jurídica, impuestos corporativos, el área de asesoría jurídico-laboral, analizando todos los aspectos que nos comentaba antes Carlos, ¿no? La parte migratoria, que normalmente es la que nos va a dirigir cuál va a ser la relación contractual, cómo establecemos contractualmente esta relación, si es con un contrato de trabajo y un acuerdo de teletrabajo internacional, qué hacemos en materia de seguridad social, en materia fiscal, la nómina, porque de alguna manera el señor tiene que cobrar y tiene que cobrar en una divisa, entonces, ¿qué estamos garantizando? ¿Desde dónde le pagamos? ¿Dónde percibe el dinero? ¿Tiene alguna restricción de sacar ese dinero? Y incorporamos también en un momento tan crítico la parte de salud, cómo queda cubierta, y security, fundamentales, ¿no? En este contexto. Entonces, tenemos 7 aspectos, yo lo pongo siempre en piezas de puzzle, que encajar y que de alguna manera tener un esquema, sabiendo qué riesgos nos conlleva, ¿no? Y presentando al negocio distintas opciones. Soluciones mágicas difíciles de encontrar en esta nueva realidad. Todas tienen riesgos y costes. Y al final es buscar entre todos la mejor alternativa, con lo cual el rol de asignaciones internacionales corporativo evoluciona. No es la administración de políticas y programas, es dar un paso más y ser un asesor del negocio buscando soluciones de movilidad que cubran las necesidades de atraer al talento, donde esté el talento o donde quiera estar, y de una manera ágil. Yo recuerdo que antes las soluciones o las solicitudes de teletrabajo tardaban meses, hasta que empezábamos a analizar, íbamos a ver, y menudo lío, y 3 o 4 meses después volvía a salir, uy, que ha vuelto a preguntar, vamos a ver, y ahora son soluciones que tienes que dar con una agilidad, porque tienes el problema encima de la mesa. Muchas gracias, Ángeles. Primeras opiniones de CEPSA. El caso de Repsol. Bueno, Mira. os digo que escuchando a Carlos y a María, la verdad que nos sentimos, bueno, hablo en plural por la compañía, totalmente identificados. Estamos viviendo un cambio de paradigma total. Hace 10 años nosotros era sota, caballo, rey, long term, rotator, era lo que había, y ahora ya más o menos a partir de 2018-19 el tema de teletrabajo internacional empieza a sonar. Por supuesto empieza siendo más por temas de conciliación, porque bueno, al tener presencia en tantos países, digamos a nivel legal, normativo, podíamos organizarlo de alguna manera. Y ya después que empieza la pandemia, en los últimos 20 meses, digamos que nuestra función en asignación internacional cambia radicalmente, porque somos la única ventanilla migratoria, por decirlo así, en la casa, y aunque convivimos con los modelos tradicionales y ya tenemos más políticas, ahora empieza a tener mucho auge lo del teletrabajador remoto, que puede ser un trabajador que tengamos nacional de un país donde tenemos oficina, que trabaja hacia el mundo, no hacia la unidad de negocio que está en dicho país, y si no también por temas básicamente de conciliación, el trabajador te pide que quiere ir a donde está su familia o su pareja, y eso nos abre. Es un mundo totalmente diferente, porque claro, no solamente nuestra área es la que puede dar respuesta, tenemos que colaborar con nuestros compañeros de fiscal, de relaciones laborales, de servicios jurídicos, y por supuesto para nosotros lo más importante son 2 cosas, el compliance y el duty of care. Básicamente, nunca podés poner un riesgo sobre el empleado, nunca podés de alguna manera afectar a la reputación de compañía, entonces compliance migratorio, compliance fiscal, compliance de seguridad social y sobre todo proteger a los empleados. Y también la compañía empieza a mirar con mayor flexibilidad lo que es tratar de conciliar y que un talento que es válido para ti y que no quiere estar en España, por ejemplo, porque su familia está en Londres, por decirlo así, ver de qué manera podemos llegar a un balance que sea un win-win para ambas partes, que le permita trabajar fuera de su país de origen. Entonces está siendo retador, verdaderamente retador. Tenemos unos casos arriba de la mesa que cuando es Unión Europea lo ves de una manera,
pero cuando ya te salís de las fronteras de la Unión Europea cambia radicalmente el panorama, porque además en el caso de los españoles la persona sigue atada por contrato, ¿no?, a la empresa de origen. Y se está dando el caso de que no siempre tenés empresa en destino. Exacto. Y quizás, aunque la tengas, ese trabajador no es de interés para la empresa de destino. Entonces, hemos cambiado radicalmente el scope de trabajo sin perder que seguimos con nuestros long terms y nuestros rotators. Y además, la pandemia lo que ha hecho es cambiar la mirada. O sea, el negocio se ha dado cuenta que no necesita quizás tanto expatriado en los países y vamos más a asignaciones cortas o incluso business travelers o incluso commuters. Entonces está siendo un momento de aprendizaje y de cambio. Hay que cambiar totalmente el esquema de pensamiento porque el negocio necesita dicho acompañamiento y hay que buscar un poco como decía María, no hay una solución mágica ni perfecta, todas tienen riesgo y te tienes que buscar al final la que menos riesgo tenga. Entonces, bueno, por concluir, realmente coincidimos con la perspectiva de Cepsa y Carlos, como lo has contado, es que nos refleja totalmente la realidad que estamos viviendo. Un aspecto, y entramos ya poco a poco en debate y nos vamos al otro plató. Se está hablando mucho de ese teletrabajador. No sé, veo en vuestras opiniones, Cepsa, Repsol, la gran reacción ante estos 22 meses o 20 meses que hemos tenido y que tenemos que estar preparados para seguir con muchas personas, muchos empleados vacunados en otro contexto, de otra forma. Veo a empresas creativas, pero jurídicamente en muchos momentos, pues no iba a decir la expresión despistada, pero sí veo nubes en la parte jurídica, legal, incluso en algún momento fiscal. No todos los países son iguales, pero la corporación es internacional. Por lo tanto, veo una... Respecto al talento, ¿qué papel está jugando el talento a la hora de tomar decisiones de desplazamiento, digo, la empresa y el propio talento? Por dirigirme al teletrabajador internacional. Ángeles. Pues el talento tiene claro su voluntad y lo pone encima de la mesa. Y ahí, ante el riesgo de perder una persona que pueda ser clave para la compañía, es donde viene la necesidad de proporcionar una solución sin tener un marco normativo. Y ahí yo creo que es importante la labor que se está haciendo desde entidades como el FEX, ¿no?, donde colaboramos todos para ver si ganamos un poco de seguridad y claridad que nos respalde en estas situaciones. Pero efectivamente el no ser flexible y no proporcionar soluciones puede poner en riesgo el tener el mejor talento dentro de tu organización. Repsol. Es tal cual. Nos ha costado, históricamente, en la época de normalidad, nos costaba, por ejemplo, atraer talento a España. Y bueno, ha habido que ser creativo, ¿no?, para ver cuál es el mejor paquete compensatorio que puedes ofrecer a ese talento que estás buscando. Porque hoy en día, bueno, digamos que hay ciertos perfiles que son más mercenarios, que van al mejor postor y tienes que tratar de mantener tus esquemas de bandas salariales y tus esquemas de complementos para poder atraer a dicho talento. Entonces, sí es cierto que dentro de una cierta rigidez que tenemos, hay ese pequeño punto de flexibilidad de quizás es un coste no tan elevado, pero al empleado le permite, ¿no?, al potencial empleado le permite como que le cuadra más y entonces tenés que buscar la manera de quedarte con dicho talento. Entonces, bueno, es un balance. A ver cómo podemos, de alguna manera, que sea siempre ese win-win para ambas partes. Carlos, Pamela, desde Baker, ¿alguna cuestión que queréis preguntarle a Cepsa, a Repsol, que sacara este debate, Carlos? Bueno, quizá comentar que yo creo que tienen razón María y Romina. Es un reto enorme. Las empresas han llegado al teletrabajo internacional por solicitud de los teletrabajadores, de sus trabajadores, por motivos de conciliación, por motivos personales, pero pueden desarrollar ese modelo como una necesidad empresarial y yo le invitaría al legislador. La pregunta sería al legislador. El legislador debe actuar. La Dirección General de Migraciones yo creo que va en la buena dirección. El anteproyecto de ley de ecosistemas de empresas emergentes va a crear esa visa de los nómadas digitales para España, pero yo creo que la gran oportunidad sería poner más incentivos fiscales y aclarar el panorama jurídico relativo
a la seguridad social y al tema de PRL. Y yo insistiría también con el tema de que las empresas quieren cumplir y quieren hacerlo bien y, por lo tanto, deben tener una regulación nueva, suficiente y que proporcione seguridad jurídica. Pamela, ¿alguna cuestión a nuestras invitadas? Yo lo que quería preguntar, ¿España está siendo uno de los países que más reclaman esos trabajadores que trabajan en remoto o cómo lo veis? Claro, quizás nuestra realidad, como nuestra sede central está en España, los problemas vienen más cuando tienes que sacar a gente o contratar a gente fuera, ¿vale? Es una realidad con una perspectiva diferente a la de España. En España, más o menos, es fácil encontrar una solución. Sí, tal cual. Además, en España quizás lo que te estás encontrando ahora es más un empleado que quizás no trabaja en Madrid, en campus, pero quiere quedarse a trabajar en su casa, en Zaragoza o bueno, en las Canarias, ¿no? Y un poco cómo regular sobre todo la parte de riesgos laborales, seguridad social, etc. Y luego españoles que nos están pidiendo a nivel personal que quieren irse a Luxemburgo, a Holanda, incluso ahora Andorra, a UK porque su marido tiene el settlement y quiere, o incluso también puedes tenerlo con el caso de algún expatriado cuyo cónyuge tiene nacionalidad de algún país en el que está y también quiere trabajar, o incluso un cónyuge que trabaja en Repsol también y pues quiere acompañar y seguir trabajando. Entonces, claro, el no tener la regulación es un problema. Tenerla en España me parece genial que como país avancemos hacia eso, pero yo en realidad estoy más preocupada por la legislación hacia afuera. ¿Y qué pasa si yo mando a un empleado a Luxemburgo y no le hago un desplazamiento de seguridad social porque no, aunque tengo empresa ahí, él no trabaja para esa empresa? Entonces me encuentro con ese escollo que no lo puedo resolver porque no está regulado. Entonces, bueno, sí. María, es así, más hacia afuera que lo que traemos para adentro. Sí, dentro es más fácil de solucionar. Oye, tengo algunos datos hablaba Carlos de dinamizar también las oportunidades en España, los mejores destinos para los teletrabajadores. Quería yo también preguntarles a nuestros invitados cuáles están siendo, pero por ejemplo Grecia ofrece exención fiscal, lo hablábamos preparando esta sesión, del 50% de ingresos durante 7 años. Islas Caimán ofrecen el 100% de exención fiscal, aunque debe justificar una serie de ingresos concretos. Yo me pregunto, y os pregunto ya a todos, y abriendo el debate hacia el otro plató, ¿en España se puede competir, queridos invitados, con estos aspectos, o en esta liga? ¿Cómo lo veis? En España tienes el régimen especial, que es un 24% sobre tus rentas, hasta un tope de 600.000 euros al año, ¿no? El famoso BECAM. En este momento es más atractivo Portugal. O sea, estamos empezando a no ser tan competitivos con ese régimen. Por eso yo creo que es importante que también se trabaje en ese área, ¿no? En la parte de incentivos fiscales. Luego, bueno, si eres no residente, también depende, ¿no? Que vengas de un país europeo o un país no europeo, pero lo principal es el régimen especial. También un poco como comentaba el compañero fiscal, ¿no? El tema del tiempo que estás, porque nosotros por el perfil de empleados que tenemos, bueno, quizás pasaría que un noruego se quiera venir a vivir a Marbella o al sur de España o una persona de nuestra oficina de UK, pero realmente nos pasa más en que la gente quiere salir. El colectivo grande está en España, que es donde está el headquarter, entonces son los que nos piden salir. Entonces, realmente nosotros estamos más preocupados por cómo los dejamos a los, como dije antes, ¿no? A los que se van fuera. Lo de los incentivos fiscales pues está muy bien, pero hay que ver si a la compañía también le interesa, porque la compañía, si quiere a un perfil específico en un país, casi que lo expatria, ¿no? Y lo manda con todo su paquete. Entonces, bueno, caso a caso, realmente. Lo que sí parece es que el teletrabajo en sí internacional, amigos y amigas, no tiene límites desde el punto de vista de la tecnología. Podemos estar, como vamos a estar dentro de un rato, en distintos lugares del mundo y a través de la tecnología. Otra cosa es la parte legal o fiscal. Acabo esta parte con vosotros, con CEPSA, con Repsol, con CEPSA, con un reto encima de la mesa. ¿Qué reto pondríamos, Ángeles, Romina, desde vuestras organizaciones, como organizaciones de primera línea, donde
hay muchas empresas que nos pueden estar escuchando, muy interesadas y sobre todo mucho talento también que puede estar interesado. ¿Qué reto, Ángeles, ponéis encima de la mesa sobre este tema de movilidad internacional? Pues el proporcionar, nuestro gran reto ahora es proporcionar soluciones compliance y ágiles. Romina. Y para nosotros es tener el talento donde lo necesitamos, cuando lo necesitamos y siempre compliance y duty of care. Me quedaría con eso. Y al negocio poder ofrecerle las soluciones que necesita en cada momento según la estrategia de la compañía. Carlos, Pamela. Bueno, yo creo que fundamentalmente en el teletrabajo internacional el reto está en el compliance. El reto está en cumplir las normas, en que no haya recalificaciones jurídicas por inspecciones laborales y tributarias, y fundamentalmente también el reto es legislativo. Yo creo que debemos como España jugar en esa liga, es la Champions de los teletrabajadores internacionales, y por lo tanto no nos debemos quedar como legislador en la visa de los nómadas digitales, y tenemos que dar pasos adicionales probablemente para crear incentivos mucho más potentes de los que están previstos, más por supuesto que el tema del tema de la ley Becan, del 24%, en rentas de hasta 600.000, y probablemente también habría que buscar desde España una solución para el tema de la seguridad social, para evitar probablemente que haya la aplicación de afiliación alta y cotización, por lo menos en el supuesto de teletrabajo que venga de empresas extranjeras hacia España. Pamela, brevemente. Totalmente de acuerdo. O sea, yo desde luego para España lo que pido es que haya pues compliance, que es lo que buscamos todos, pues que haya una legislación específica para este tipo de situaciones, y también lo reclamo un poco a nivel cuanto menos europeo, ¿no? Sería genial tener una legislación ya internacional que afectara a eso. Ya comprendo que es mucho más complicado, pero a nivel europeo sí. A nivel europeo sí que veo que es posible que tengamos una normativa o un encaje común a nivel de seguridad social, un poco también a nivel migratorio, es decir, oye, un tratamiento europeo pues nos solucionaría muchísimos problemas. Pues ahí queda, digo porque queda grabado ese informe Baker con nuestros invitados, con la experiencia de CEPSA, de Repsol, en este encuentro de movilidad internacional que estamos haciendo en directo desde Baker, con HM Hospitales, con AGS Global Solution, con Midhouse. Concha Carrasco, nos vamos al otro plató. Enseguida entramos en debate con hombres y mujeres que realmente conocen realmente lo que está ocurriendo, y especialmente tienen en primer plano el día a día de su trabajo en el ámbito internacional. Cuéntanos, Concha, ¿quién nos acompaña hoy desde HM Hospitales, AGS Global Solution, Midhouse? Bueno, pues nos acompaña desde AGS Global Solutions Sonia Sánchez, que es directora comercial de AGS España. Nos acompaña Midhouse. Desde Midhouse tenemos a Raquel Infante Miranda, y nos acompaña HM Hospitales con Javier Casquero. Voy a hacer una descripción de cada una de las empresas y de los que representan. AGS Global Solutions es una multinacional con más de 47 años de experiencia en el sector de la movilidad, que se estableció en España en el año 93, ofreciendo desde entonces soporte a los recursos humanos en la gestión de sus expatriados en cuanto a servicios de relocation, mudanzas internacionales, etc. Cuenta con una red propia mundial con 148 delegaciones en 97 países en todo el mundo, y con más de 300 colaboradores, miembros de redes internacionales de prestigio en el sector como EURA, FIDI. Con esta red se da asistencia a más de 85.000 familias cada año. También ofrece otros servicios como guardamuebles, digitalización y gestión de archivos. Sonia Sánchez, que como he dicho es directora comercial de AGS Global Solution España. Gracias por venir, Sonia. Desde hace 5 años ha sido responsable del desarrollo y la gestión de la división Move Management, que incluye relocation corporativa y mudanzas internacionales, entre otros servicios. Además de esto, dirige la división de gestión de archivos. Ella comenzó a trabajar en AGS en el 2014, gestionando grandes cuentas y dando soporte a recursos humanos con sus expatriados. Pasamos a Midhouse. Midhouse lleva 15 años de experiencia en el sector de alojamiento turístico y corporativo.
formando parte de un equipo de profesionales pioneros en el desarrollo de la vivienda turística urbana en España y avalados por la gestión de más de 300 apartamentos en la ciudad de Madrid. Tienen 17 edificios en exclusiva y un equipo de profesionales de más de 40 personas que trabajan para dar una experiencia inolvidable a nuestros huéspedes. Raquel, gracias también por venir hoy. Raquel Infante es directora de desarrollo de negocio de la empresa. Empezó trabajando para la compañía cuando salió de la universidad y pasó por todos los departamentos. Estuvo también trabajando en Expedia, donde siguió aprendiendo todo sobre gestión de alojamientos turísticos. Ahora de nuevo en Midhouse para el proyecto de digitalización y expansión de la compañía. Y por último, HM Hospitales. Bienvenido también, Javier. HM Hospitales es un grupo hospitalario de referencia a nivel nacional para la asistencia sanitaria, la docencia y la investigación centrada en personas. Tienen 7 hospitales en la Comunidad de Madrid, 5 en Galicia, 2 en Castilla y León, 3 en Barcelona y luego tienen 3 centros monográficos de alta especialización en oncología, cardiología y neurociencias. Además de 21, nuestros profesionales confían en nosotros. Nuestro compromiso con el paciente es ofrecer un servicio médico y asistencial integral apoyado por nuestros departamentos de atención al paciente nacional e internacional. HM no sería un referente en la asistencia sanitaria si no fuera por su carácter pionero, para estar siempre a la vanguardia tecnológica e investigadora en la medicina privada de España. Javier Casquero es director de Desarrollo de Negocios Internacional. Lleva 9 años trabajando en el equipo de HM Hospitales, desarrollo de la unidad al paciente internacional. Entre sus principales responsabilidades están la de atraer oportunidades de negocio al sector sanitario internacional a nivel asistencial o de formación internacional. También promueve la cartera de servicios médicos y los profesionales sanitarios de excedencia a colectivos internacionales dentro y fuera de España. Os doy las gracias a todos por venir hoy aquí. Gracias, Concha. Informe completo. Plató Baker, Informe Baker, estamos en directo desde aquí hoy con estas empresas. ¿Cómo lo veis? Todo lo que nos han contado desde la movilidad internacional. Javier, desde el punto de vista de salud. Bueno, desde el punto de vista de salud es algo que ahora con el tema de la pandemia lógicamente ha afectado muchísimo a las empresas, a la movilidad. Creo que ha sido impulsor de esta nueva tendencia ya que se ha quedado con nosotros, que es el teletrabajo. Nosotros como institución sanitaria, pero a la vez como empresa sanitaria, vivimos el tema que estamos comentando por las dos partes. Es decir, nosotros también tenemos trabajadores internacionales sanitarios que hemos ido reclutando durante muchos años y que ahora con la pandemia aún más todavía, porque en España todavía hay déficit a nivel sanitario. Y por otra parte, también nos hemos puesto en la piel de estos empleados que sufren la movilidad internacional en estas grandes empresas, porque cuando un expatriado, cuando un trabajador tiene que tomar la decisión, tanto por parte personal o como la empresa, de viajar fuera de su lugar de residencia, más aún cuando tiene una carga familiar o su lazo emocional, etcétera, en su lugar de residencia, a veces no pensamos en la parte de la salud, ¿no? Cuando nos movemos fuera pensamos, tengo que buscar un sitio de residencia, como tenemos aquí los compañeros. ¿Cómo llevo todos mis enseres al lugar donde voy a trabajar? Si tengo que teletrabajar, ¿qué recursos sanitarios tengo a mi alrededor? ¿Cómo puedo acceder a esa asistencia sanitaria? Y a veces, por lo que nosotros notamos en HM Hospitales, poniendo por la parte que me toca, que hemos puesto a disposición de las empresas y corporaciones internacionales un servicio exclusivo para sus expatriados de atención al paciente internacional, lo hemos puesto porque realmente vemos que muchos departamentos de recursos humanos o muchas empresas se apoyan en las aseguradoras médicas, tanto nacionales como internacionales, para dar respuesta a esa posible demanda sanitaria que tengan sus empleados. Es decir, nosotros somos los proveedores médicos que a través de su compañía de seguro o bien de manera privada pueden acceder a nuestra cartera de servicios. Pero ¿qué ocurre? Cuando un expatriado llega, no conoce el país, no conoce el sistema sanitario de ese país. Simplemente tiene una empresa que le apoya, que le dice, mira, te hemos puesto una póliza de seguro, lidia con esa póliza de seguro que te asesorará, te informará, pero cuando el día a día
si tienes una familia con niños, que tienes que ir a acudir al médico regularmente, se encuentran con que cuando llegan a un hospital, sea aquí o yo mismo que he sido expatriado fuera de España, ¿no? Mi empresa me ha dicho, oye, pues tienes el seguro, apáñate como puedas, que allí seguro que tienen buenos médicos. Pero ¿cómo accedes, no? Y cómo en ese hospital o en esa clínica van a entender tu problemática, bien por barrera idiomática o bien porque hay un tema administrativo que realmente no sabe manejar ni el hospital porque no está acostumbrado a trabajar con expatriados y tú mismo que no conoces cómo funciona el sistema sanitario, ¿no? Eso es la salud, pero cuando, Sonia, desde AGS Global Solution, cuando hay que hacer la organización, la mudanza, bueno, el relocation en definitiva, ¿cuál es la visión y cuál es la perspectiva para los próximos meses? Bueno, yo creo que Carlos lo ha explicado perfectamente. Ahora tenemos una situación con diferentes modelos, posibilidades de teletrabajo internacional, personas que trabajan temporal, total o parcialmente fuera del país donde tienen el contrato laboral, asignaciones a corto plazo, a largo plazo. Entonces, todo esto, al final, lo que necesitan las empresas es un buen asesoramiento, compliance que hablábamos antes, y un control, porque al final hay tantos modelos que ya no sabes quién, cómo. Entonces, nosotros desde AGS lo que tenemos es desarrollado una herramienta muy potente para ayudar a recursos humanos en ese control de los expatriados. Tiene capacidad de adaptarlo incluso a los propios programas internos de las empresas. Y entonces yo creo que en esta situación que tenemos cobra más sentido el tener, apoyarnos en las tecnologías, en este tipo de tecnologías para ayudarnos en este control de los expatriados. Y se está activando, me contabas, ¿no? La movilidad. O sea, sí. Yo la verdad es que después del inevitable parón del año pasado con el COVID y demás, yo estoy notando que las empresas, hay algunas que están todavía un poco con miedo, ¿no? Con incertidumbre, un poco también depende de dónde tengan sus expatriados, pero se está retomando. Nosotros estamos a volúmenes de trabajo a nivel del 2019. Es decir, que estamos, se ha reactivado. Por lo menos nuestra percepción, lo que nosotros estamos viviendo es que se ha reactivado. En el caso de las mudanzas, es que han venido muy marcadas por la crisis de los contenedores. Entonces, como no teníamos suficiente con esta situación y que en el tema del visado, que no se lo dan, en fin, la crisis de los contenedores. Entonces, para nosotros que vivimos en el tema de la movilidad internacional, pues ya tenemos muchos casos de gente afectada por esta situación, ¿no? El que no, a lo mejor solo le suena de esas noticias que salían en los medios de, bueno, tenéis que hacer las compras navideñas porque no nos van a llegar, ¿no? los regalos de Navidad. Bueno, pues los que estamos en movilidad internacional, ya tenemos gente que está afectada por estas circunstancias. Pero vamos, no son las únicas. Es decir, este año la guerra de Afganistán, el terremoto de Haití. La verdad es que a mí me ha tocado de todo, ¿no? Nosotros tenemos, pues ya decía Concha antes, más de 140 delegaciones repartidas por el mundo, tenemos todas las casuísticas. Entonces, por ejemplo, lo de Haití se resolvió bastante bien. Afganistán, a día de hoy, estamos trabajando en posibles rutas seguras para poder terminar algunos traslados que se comenzaron en el momento clave y no se han podido finalizar. Entonces, como ves, al pertenecer a esta empresa tan global, pues tenemos una visión muy general y somos muy conscientes de lo que pasa en el mundo. Te agradezco los testimonios porque es la realidad de lo que está pasando en el mundo a través de todos esos países. Pero Raquel, cuando nos vamos con Midhouse a algún país y tal, qué importante es estar a gusto en los sitios, ¿no? Y sobre todo, si quieres un edificio, lo tiene Midhouse, pero si quieres una casa estupenda o alquilar, también lo tiene Midhouse, ¿no? Efectivamente, nosotros somos los que les recibimos, ¿no?, a esos trabajadores en Madrid e intentamos efectivamente que su estancia sea lo más agradable y lo más parecido a estar en casa, ¿no?
¿Qué es lo que hemos, como dice Sonia, nosotros en Milhouse estamos a unos niveles de 2019 también, hay muchísima demanda, el teletrabajo, ese nómada digital que está teniendo la oportunidad de viajar y estar en otras ciudades, pues que apetece, ¿no?, cambiar a veces de aire, pues nosotros lo que estamos ofreciendo es toma la casa directamente con todos los muebles, internet y todos los servicios para que puedas trabajar desde ella, ¿no? Entonces, estamos notando muchísima demanda desde empresas, espectáculos, embajadas, estudiantes. Entonces, sí que estamos teniendo muchísimo volumen, la verdad. Estamos muy contentos. Y nada, lo único, por ejemplo, nosotros hemos tenido que reestructurar muchas veces los apartamentos, las casas, hemos tenido que hacer a lo mejor cambios en los muebles, esos escritorios para poder trabajar que a lo mejor no había o faltaban sillas para trabajar. De adaptación al nuevo entorno, ¿no? Totalmente. Los sistemas de internet a lo mejor los hemos tenido que mejorar porque bueno, pues por lo mejor antes era para estar un rato en casa y ahora sí que van a pasar muchísimo más tiempo en ellas, en la cocina, el equipamiento, todo muchísimo más completo, ¿no? Como si estuvieses en tu casa. Entonces, bueno, además del servicio que nosotros les damos cuando llegan a España, ¿no?, que es bienvenidos, yo entiendo que es algo nuevo, que no conocen, qué hospitales, qué seguros, llegan muchas veces con un montón de dudas que nosotros mismos, pues oye, somos los embajadores, les recibimos, oye, os ayudamos, qué zonas quieres, qué colegios, viene con niños, vas a tener visitas, hospitales que están cerca o, por ejemplo, el tema de mudanzas. Somos el primer paso, ¿no? Si luego se van a quedar viviendo en Madrid, al final, bueno, pues es un tiempo que están con nosotros hasta que luego, bueno, pues deciden dónde moverse. Y si tuviéramos que hablar de reto, ahí los tres AGS, Global Solution, H&M, Milhouse, ¿qué reto, Javier? Pues, a ver, una cosa que la digitalización es fundamental y creo que a nivel sanitario se ha notado y hemos avanzado muchísimo. O sea, la telemedicina ya está al orden del día. Tanto trabajadores locales, como habéis dicho, que se quieren ir fuera, pero quieren mantener su médico de cabecera, su médico de toda la vida aquí en España, pues estos servicios médicos se han adaptado y han creado plataformas digitales muy completas que permiten mantener ese vínculo con tu médico sin tener que desplazarte al centro médico. Solo que el reto fundamental es básicamente es eso, es dar ese servicio médico asistencial cuando vienen los trabajadores aquí, cuando van fuera de una manera mucho más ágil, más rápida, más segura en estos momentos, sobre todo con la pandemia, ¿no? Y dar tranquilidad, ¿no?, de que España es un país seguro a nivel sanitario, que tiene un sistema sanitario de los mejores del mundo. Y creo que las empresas también tienen que dar ese valor, ¿no?, de que vienen aquí no solamente seguridad fiscal, seguridad laboral, pero también seguridad sanitaria, de que vienen a un país donde tenemos unos recursos sanitarios de primera calidad. Sonia. Bueno, pues para mí el reto siempre de cualquier empresa es la capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Eso independientemente del sector en el que estés. Entonces, en el ámbito que a nosotros nos afecta, pues la verdad es que, bueno, como te comenté ya en su día, nosotros tenemos delegación en Wuhan. Es decir, a nosotros esto no nos ha pillado desprevenidos. Nosotros ya desde un inicio, digamos que sabíamos lo que se nos venía encima, nos ha ayudado mucho en la toma de decisiones y a la hora de apoyar también a las empresas para las que trabajamos. Pero vamos, que tampoco es algo excepcional. O sea, quizá aquí en Europa lo haya sido porque digamos que tenemos o hemos disfrutado históricamente o recientemente de más estabilidad, pero nosotros como empresa pues hemos vivido el ébola en África, donde tenemos delegaciones por toda África. Además es que no hace tanto que la OMS decretó que ya estaba finalizada la pandemia en el Congo, es decir, que es algo reciente. También hemos vivido la guerra de Sudán. Quiero decir que nosotros quizá por esta proyección internacional que tenemos quizá tengamos más ventajas, ¿no?, que otra empresa con menor proyección internacional. Y para mí el reto es la adaptación, siempre a las nuevas situaciones y por supuesto, un buen apoyo y asesoramiento a las empresas a las que damos servicio. Raquel.
Pues un poco la línea de Sonia, al final es un poco el adaptarnos, ¿no? A ver las tendencias, qué es lo que necesitan esos expatriados, esos trabajadores que vienen, y amoldarnos un poco a las necesidades y a las zonas, áreas de Madrid que a lo mejor tenemos que ir expandiéndonos e ir amoldándonos un poco a lo que se nos demanda. Básicamente es estar un poco al día de todas esas necesidades. Es vocación del Foro de Recursos Humanos, a ver si me mira la cámara y lo vemos, es vocación del Foro de Recursos Humanos fundamentalmente el estar presente con las organizaciones. Hemos conocido la parte jurídica, la parte legal, la situación del mundo de la movilidad internacional, dos testimonios de empresas interesantísimos, Cepsa, Repsol, con HM Hospitales, con AGS, con Mietshaus, que son empresas que están en el día a día de la movilidad internacional y conocen muy bien, con todas sus delegaciones, toda la actividad. Pero es vocación también situarnos en distintos lugares del mundo. Le pido a realización que vamos a conectar en unos momentos con Múnich, con Londres, con México. Creo que me está esperando en Múnich para conocer cómo se visiona la movilidad internacional ante los nuevos entornos laborales y acontecimientos, tendencias, retos. Vamos a conocer, adelante ese primer vídeo, creo que está el doctor Bernard Trappel, socio de Baker McKenzie, desde Múnich. Muy buenos días, mi nombre es Bernard Trappel, soy abogado y socio de Baker McKenzie en Múnich y soy socio director del Grupo de Derecho Laboral Europeo de Baker McKenzie. Es mi placer poder hablar hoy brevemente sobre la evolución del teletrabajo en Alemania. En Alemania, tanto como en muchos países, el teletrabajo es más popular que nunca. Sin embargo, hay que constatar que eso es resultado de la pandemia del COVID, que forzó muchas empresas a enviar a sus empleados a la home office de un día para otro. Después de 1 año y medio, ambas partes, empresarios tanto como trabajadores, se han dado cuenta que el teletrabajo también ofrece muchas ventajas. Los empleados pueden combinar mejor la vida privada y la vida profesional, y los empresarios notan que sus empleados están más contentos y más productivos, y que se pueden ahorrar costes al reducir el espacio de la oficina. Por eso, más y más compañías están en el proceso de introducir el teletrabajo como una forma de trabajo permanente. Pero cuando se introduce y se pone en práctica el teletrabajo, hay que tener en cuenta una serie de puntos importantes, que suelen ir asociados a un cierto esfuerzo organizativo por parte del empresario. Dado que mi contribución aquí es limitada en el tiempo, me gustaría mencionar brevemente los puntos más importantes para ustedes. Primero, la codeterminación del comité de empresa. Dependiendo del diseño del teletrabajo, debe examinarse si debe participar el comité de empresa, en caso de que uno existe. Desde junio de este año, los comités de empresa tienen un derecho particular de codeterminación en relación al diseño del trabajo móvil realizado mediante tecnologías de la información y la comunicación, que está manifestado en el artículo 87, número 14 de la Ley de Constitución de Empresa. Segundo, el cumplimiento de la Ley de Horarios de Trabajo. La Ley de Horarios de Trabajo alemana también se aplica sin restricciones al teletrabajo, de modo que los empleados tienen que cumplir la normativa correspondiente de la misma manera que cuando se trabaja en la oficina. Por ejemplo, la duración máxima de la jornada laboral de 8 horas por día o los periodos de descanso que deben de ser un mínimo de 11 horas. Tercero, el cumplimiento de la seguridad e higiene en el trabajo. El empresario también debe garantizar la seguridad y la salud laboral de los empleados durante el teletrabajo. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza del teletrabajo, que a menudo permite el trabajo desde múltiples lugares, como por ejemplo en una cafetería, esta obligación generalmente se aplica de forma menos estricta. Cuarto, trabajo móvil en el extranjero. Algunos de nuestros clientes permiten a sus empleados que trabajen temporalmente de forma móvil desde el extranjero. Sin embargo, en esta constelación tan popular para los trabajadores hay que tener en cuenta varios aspectos sociales, laborales y fiscales. Por ejemplo, el riesgo como empleador de tener que pagar las cotizaciones a la seguridad social en el extranjero o el riesgo de crear un establecimiento permanente en un país no deseado. Y quinto,
En cualquier caso, siempre recomendamos concluir un acuerdo con los empleados sobre el teletrabajo en el que se regulen los puntos más importantes. Por ejemplo, equipamiento y costes, protección de datos, posibilidad de transferencia y motivos de revocación, confidencialidad y secreto empresarial. Como se puede ver, hay algunos puntos a tener en cuenta con el teletrabajo. Sin embargo, con un poco de tiempo y un asesoramiento competente, se puede llegar a manejarlos. Nosotros suponemos que el teletrabajo como forma flexible de trabajo también se establecerá firmemente en el mundo laboral en el tiempo posterior a Corona. En este contexto, los empresarios no deberían cerrarse a este tema, especialmente para seguir siendo empleadores competitivos. A este respecto, cabe señalar también que actualmente en Alemania se está debatiendo en la política una ley de teletrabajo que concedería a todos sus empleados un derecho legal al teletrabajo de un mínimo de 20 días al año. Muchísimas gracias und auf Wiedersehen. Gracias Alemania, gracias Múnich, Baker McKenzie. Nos vamos a Londres, nos está esperando Heather Hacks como miembro de la consultora de AGS en Londres. Es curioso que la visión que nos van a dar desde Londres de Heather, ha trabajado in-house en recursos humanos durante muchos años, conoce bien la movilidad internacional y los recursos humanos, ha trabajado en IBM, en Procter & Gamble, en Lloyd, y también ha colaborado con diversos grupos británicos de educación, investigación y seminarios del sector de movilidad internacional. Adelante desde la sede de AGS en Londres. Buenos días. Hola desde AGS en Londres. Gracias por haberme invitado. Aquí en Gran Bretaña hemos apoyado a muchos de nuestros clientes con repatriaciones en los últimos 2 años debido al COVID. La mayoría de las compañías siguen con una versión híbrida del teletrabajo y el trabajo flexible, especialmente las empresas importantes con oficinas situadas en las ciudades grandes como Londres y Birmingham. El trabajo a distancia internacional puede conllevar muchas cuestiones de cumplimiento regulatorio de impuestos e inmigración, como bien saben en Baker McKenzie. En cuanto a los tipos de asignación, estamos viendo más asignaciones a corto plazo, 6 a 12 meses, que de largo plazo. Los equipos de recursos humanos en el Reino Unido, igual que en el resto del mundo, están buscando soluciones de trabajo ágil, pero existe la sensación de que las cosas siguen cambiando tan rápido que estamos tomando decisiones para el ahora y no para el futuro. Muchas de las empresas con las que hablamos permiten un mes de teletrabajo en un país diferente del país en el que tienen el contrato de empleo. Esto se debe a que ofrecer flexibilidad es necesario para ganar la guerra de talentos. Nuestro sistema interno aquí en AGS, IRIS, ayuda a nuestros clientes de controlar los movimientos de sus trabajadores para que tengan en cuenta las consideraciones de inmigración e impuestos. The duty of care para la población de asignados internacionales durante la pandemia sigue siendo objeto de debate, por lo que ahora es más probable que se envíe a personas que trabajan en los sectores de gas y petróleo o minero, por ejemplo, cuando hay la necesidad de estar sobre el terreno. El Brexit ha sido, por supuesto, un gran cambio en nuestro país y el periodo de transición de la salida del Reino Unido de la Unión Europea terminó el 31 de diciembre del año pasado. Debido al COVID, es imposible decir realmente qué efectos son el resultado de COVID y cuáles se deben al Brexit. En los años que siguieron al referéndum
vimos que muchas empresas trasladaron departamentos de sus empresas fuera del Reino Unido para asegurarse de tener presencia en Europa, pero no trasladaron empresas enteras. Los cambios en las leyes de inmigración son el mayor reto para las empresas británicas. No obstante, hemos observado que muchas empresas en las industrias tecnología y farmacéutica con sedes en Asia, China y Estados Unidos se han instalado en el Reino Unido como consecuencia del Brexit, ya que pueden ver las oportunidades que Brexit les brindará. También hemos constatado que nuestros clientes están prorrogando sus contratos de servicios de mudanza y movilidad internacional en lugar de salir a concurso, porque tienen otras prioridades en este momento. Aquí en AGS Londres tenemos un equipo pan-europeo disponible para ayudar a nuestros clientes en los temas de movilidad internacional durante este periodo difícil. Os agradezco nuevamente la invitación a participar en este webinar, en esta ocasión a distancia, y estaré encantada de ir a veros a Madrid en próximas ocasiones. Londres, venimos de Alemania, hemos pasado por Londres. Vámonos un poco más lejos, nos vamos a México en este recorrido por el mundo que estamos haciendo en el Foro de Recursos Humanos para conocer las visiones de movilidad internacional. Nos está esperando Gabriel Ortiz Aguilar, socio de Baker McKenzie en México City. Adelante, buenos días. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Gabriel Ortiz. Soy socio de la oficina de Baker McKenzie en la Ciudad de México y me dedico al derecho laboral desde hace 15 años. Quiero comentar con ustedes brevemente un tema que es profundamente trascendente para la realidad de negocios en la que vivimos hoy en día y en buena medida como resultado de esta pandemia de COVID-19. El tema de teletrabajo internacional. Para efectos de México hay que considerarlo desde 3 perspectivas. Los temas migratorios, los temas laborales y de seguridad social y las cuestiones fiscales. Pensando en las áreas de oportunidad desde el derecho migratorio, es importante recordar, como seguramente lo saben, si tenemos una presencia del trabajador extranjero dentro del territorio nacional, existe una serie de requisitos que se deben cumplir para ingresar a prestar sus servicios aquí. Tiene que existir una expatriación formal para que se pueda prestar trabajo que sustente o soporte el proceso de expatriación. Si no va a existir esta figura de expatriación como tal, pues entonces podemos pensar que el elemento migratorio pudiera estar a salvo y en base a salvo. Las cuestiones laborales es importante recordar. La prestación del servicio para que sea sujeto a los términos y condiciones de la Ley Federal del Trabajo tendría que ser prestado dentro del territorio nacional. La Ley Federal del Trabajo como código laboral rector en México tiene un principio de territorialidad. Por lo tanto, tendría que estar el trabajador prestando sus servicios dentro del territorio nacional. Si no es el caso, como ya vimos en el punto anterior, entonces podemos pensar que igual pudiéramos tener paz en este sentido. Después, los puntos fiscales. Aquí es donde se empieza a complicar un poco, o hay que tener cuidado, hay que hacer un traje a la medida realmente de cada caso. La tributación internacional o una doble tributación, dónde se presta el servicio, dónde se paga el servicio. Si las empresas que firmaron el acuerdo comercial se firma en México o se firma en el extranjero. Es decir, hay una serie de principios que es importante que consideremos porque las autoridades en México están aún en el proceso de implementación de una reforma laboral y fiscal muy nueva este año que cambió por completo la perspectiva o el panorama del outsourcing y de la subcontratación. Y uno de los puntos más importantes es que los actos simulados a juicio de las autoridades serán sancionados con unas multas de cuantía bastante elevada, hasta los $250,000 por cada posible violación a la legislación.
incluso con sanciones de no permitir el acreditamiento del IVA o la deducción del impuesto sobre la renta. Entonces, son consecuencias fuertes. Hay que pensar cómo se estructura para que no exista una simulación, no dar pie que desde una perspectiva de compliance también estemos en un posible incumplimiento. Nosotros con mucho gusto podemos trabajar con ustedes, podemos darles algún consejo, podemos darles algún tipo de experiencia que hemos visto en las autoridades recientemente, porque también viene una reforma fiscal que acaba de ser aprobada de gran trascendencia. Entonces, con mucho gusto quedamos pendientes. Espero que esto les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Aguilar, como se pueden imaginar todos ustedes, a estas alturas, y vamos camino de las 11, nos quedan unos minutos y comenzamos a las 9:30. ¿De cuánto hemos hablado ya? De tantos aspectos. Y lo que queremos es hacerlo fácil, para que o si está en directo lo está viendo, pero cuando lo vea en diferido, aquí hemos aportado a través de Baker información, yo creo que de última hora, sobre lo que está ocurriendo en el aspecto fiscal, jurídico ante la movilidad internacional, el ejemplo de dos empresas como Cepsa, como Repsol, la visión experiencial de cómo lo están trabajando. Yo creo que todos hemos aprendido un poco también hoy, con la experiencia también de HM Hospitales, de AGS Global Solution, de Mitch House. Hemos querido ofrecer un arco de información diferente para el mundo de los recursos humanos que afecta a la movilidad internacional o a todos los profesionales. Vocación en el 2022 de seguir por las organizaciones, por las empresas, con la movilidad internacional, con el objetivo de dentro de unos meses organizar una sesión especial desde cualquier lugar de Europa, desde cualquier lugar del mundo, sobre la visión de la movilidad internacional y cómo está trabajando recursos humanos en este sentido. Quiero agradecer a Baker, gracias Carlos por la atención prestada, gracias Pamela, gracias Ángeles desde Cepsa, gracias Romina desde Repsol. Saludos para todos los hombres y mujeres de todas las compañías. Gracias Raquel Mitch House, gracias Javier desde HM Hospitales, gracias Raquel. Interesantes testimonios, Sonia, perdón, interesantes testimonios desde Londres, y ahora se van a quedar conociendo un poco más las organizaciones, porque nosotros vamos a continuar charlando aquí, en sesión de fotos, en sesión de café, celebrando, ¿por qué no?, esta antena de oro también con todos vosotros. Desde la sede de Baker McKenzie en Madrid, amigos y amigas, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Spending money like I just got paid. $100 bills, tell them keep the change. Come on. And if you're wondering why I move the way I do,
I just feel so good, good, good. Oh, 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 I just feel so good. I see the world through my thrift store shades, rose-colored lenses and a fake gold frame. Come on. Playing old rock songs on an air guitar, posing for your picture like a superstar. Yeah, come on. And if you're wondering why I move the way I do, I just feel so good, good, good. Oh, I just feel so good. If you feel it, just dance along. Keep the feeling going on and on. If you feel it, just dance along, dance along, dance along. Yeah. Yeah, if you feel it, just dance along. Got to keep the feeling going on and on. Yeah, if you feel it, just dance along, dance along.